Hace 66 millones de años un asteroide del tamaño de una ciudad chocó contra la Tierra y el 75% de toda la vida en el planeta murió en cuestión de semanas. Pero este animal no, sobrevivió al impacto, sobrevivió la glaciación que congeló los océanos, sobrevivió erupciones volcánicas que oscurecieron el cielo durante décadas, sobrevivió cambios de temperatura tan extremos que transformaron selvas tropicales en desiertos y sobrevivió otros 5 eventos de extinción masiva antes de ese, estuvo aquí antes que los dinosaurios. Vio nacer y morir a los dinosaurios y siguió aquí. Durante más de 300 millones de años, este animal fue básicamente indestructible y entonces, en algún punto que los científicos todavía no pueden precisar con exactitud, simplemente desapareció, sin impacto de asteroide, sin glaciación masiva, sin volcanes, solo desapareció. Lo más perturbador no es eso, lo más perturbador es que nadie, ningún paleontólogo, ningún biólogo evolutivo, ningún experto en extinciones, puede explicar con certeza por qué. Hoy vamos a hablar del animal más resistente que ha existido en la historia de este planeta, de lo que sabemos sobre su desaparición y de las teorías que honestamente te van a hacer ver la extinción de una forma completamente distinta. Primero necesito que entiendas la escala de lo que estamos hablando, porque creo que a veces cuando decimos millones de años el cerebro simplemente no lo procesa de verdad. Los humanos modernos llevamos en este planeta unos 300.000 años, eso es todo. El Homo sapiens, con toda nuestra civilización, nuestras guerras, nuestros imperios, nuestra tecnología, todo eso cabe en 300.000 años. El animal del que vamos a hablar hoy llevaba en la Tierra más de 1.000.000 de veces eso. Si comprimieras toda la historia de la vida en la Tierra en un solo año, los humanos apareceríamos el 31 de diciembre a las 11 de la noche y este animal llevaría presente desde finales de enero. Eso es lo que significa 300 millones de años. Y lo que hace su desaparición todavía más extraña es que no ocurrió en un momento de catástrofe global, ocurrió en un periodo relativamente estable de la historia de la Tierra, al menos comparado con lo que este animal había sobrevivido antes. El protagonista de esta historia se llama Trilobites. Y ya sé lo que estás pensando. Ya sé que algunos de ustedes han escuchado ese nombre en clase de biología y lo recuerdan como ese bicho raro de la roca que le mostró el profesor y está bien. Pero quiero que olvides esa imagen por un momento. Porque los trilobites no eran solo un bicho raro de la roca. Eran uno de los experimentos evolutivos más exitosos que ha producido la vida en la Tierra. Eran artrópodos marinos, es decir, primos lejanos de lo que hoy conocemos como cangrejos, langostas, arañas e insectos, pero existieron mucho antes que cualquiera de esos. Aparecieron hace aproximadamente 521 millones de años, durante lo que los científicos llaman la explosión cámbrica, que fue básicamente el momento en que la vida multicelular compleja explotó en diversidad de una forma que no tiene precedente en la historia del planeta. Y desde ese primer momento, los trilobites fueron dominantes. No dominantes como que había bastantes por ahí, sino dominantes como que en algunos periodos geológicos sus fósiles representan la mayoría de toda la vida animal registrada en el registro fósil. Lo primero que necesitas entender es que los trilobites no eran una sola cosa. Cuando decimos trilobites estamos hablando de más de 20.000 especies diferentes documentadas que existieron a lo largo de esos 300 millones de años. 20.000 especies. Para que tengas contexto, actualmente hay unas 6,500 especies de mamíferos en todo el planeta. Los trilobites tuvieron 3 veces más especies que todos los mamíferos que existen hoy y eso solo contando las que encontramos fosilizadas, que probablemente son una fracción pequeña de las que realmente existieron. Había trilobites del tamaño de una uña y había trilobites que medían casi 1 metro de largo. Había trilobites que vivían en aguas superficiales tropicales y había trilobites adaptados a las profundidades más oscuras del océano. Había trilobites depredadores activos, trilobites filtradores, trilobites que se alimentaban del fondo marino, trilobites que al parecer vivían de forma parasitaria sobre otros organismos. Había trilobites con ojos enormes y complejos, diseñados para ver en condiciones de poca luz y había trilobites que habían perdido los ojos por completo porque vivían en oscuridad total. Y todos compartían esa estructura característica, el cuerpo dividido en 3 lóbulos longitudinales, uno central y 2 laterales, que es lo que les da el nombre y una estructura segmentada que les permitía enrollarse en una bola perfecta cuando se sentían amenazados, exactamente como hacen los isópodos terrestres hoy, esos bichitos grises que encuentras debajo de las piedras en el jardín. Pero lo que realmente hace a los trilobites fascinantes desde un punto de vista biológico son sus ojos.
Los ojos de los trilobites son los ojos compuestos más antiguos que se conocen en el registro fósil. Y no eran ojos primitivos, no eran manchas sensibles a la luz, eran ojos compuestos completamente funcionales, con lentes individuales, con capacidad para detectar movimiento y probablemente para formar imágenes, que aparecieron hace más de 500 millones de años. Hay un grupo de trilobites llamado Chizochoal que tenía uno de los sistemas ópticos más raros y complejos que ha producido la evolución. Cada una de sus lentes individuales estaba fabricada en 2 capas de calcita, orientadas de una forma muy específica, que juntas formaban algo que los físicos reconocen como una corrección de aberración esférica. Eso significa que los trilobites habían inventado, de forma evolutiva, una solución óptica que los humanos tardamos hasta el siglo XVII en descubrir, cuando Descartes y Huygens describieron las lentes que corrigen ese problema en los telescopios. 500 millones de años antes, la evolución ya había llegado a la misma solución. Eso no es un animal primitivo, eso es un animal increíblemente sofisticado. Ahora bien, para entender la historia de los trilobites, necesitas entender que su historia no fue lineal. No fue un aparecieron, prosperaron y desaparecieron, fue mucho más dramática que eso. Los trilobites sobrevivieron 5 extinciones masivas importantes, 5, y en cada una de ellas, el grupo fue golpeado severamente, vio morir a una enorme cantidad de sus especies y luego se recuperó. La primera gran crisis fue la extinción del final del Ordovícico, hace unos 443 millones de años. Esta extinción mató aproximadamente al 85% de todas las especies marinas del planeta. Es la segunda extinción más grande en la historia de la vida en la Tierra. Fue causada por una glaciación masiva combinada con cambios drásticos en el nivel del mar, y los trilobites la sufrieron enormemente, muchos linajes enteros desaparecieron. Pero sobrevivieron. Se recuperaron, diversificaron nuevamente y continuaron siendo uno de los grupos dominantes del océano. Luego vino la extinción del Devónico tardío, hace unos 375 millones de años. Esta extinción es particularmente interesante y todavía muy debatida entre los científicos, porque no parece haber sido un evento único sino una serie de pulsos de extinción distribuidos a lo largo de millones de años. Hay hipótesis que hablan de impactos de asteroides, de anoxia oceánica, de cambios en la química del agua causados por la expansión de las plantas terrestres que cambiaron la forma en que los nutrientes llegaban al océano. Sea lo que fuera, mató a más del 75% de las especies del planeta. Los trilobites de nuevo sufrieron enormemente. Muchos de sus órdenes más exitosos desaparecieron para siempre en este periodo. Pero sobrevivieron. Para cuando llegamos al Carbonífero y al Pérmico, los trilobites eran un grupo mucho más pequeño de lo que habían sido, reducido principalmente a un solo orden, los Proetida, pero seguían ahí. Seguían siendo trilobites, seguían llenando sus nichos ecológicos, seguían haciendo lo que habían hecho durante más de 200 millones de años. Y entonces llegó la gran mortandad. La extinción del Pérmico Triásico, hace 252 millones de años, es el evento más destructivo en la historia de la vida compleja en la Tierra. No el asteroide que mató a los dinosaurios, eso fue enorme sí, pero esto fue peor. La extinción del Pérmico mató aproximadamente al 96% de todas las especies marinas y al 70% de todas las especies terrestres. 96%. El océano quedó prácticamente vacío. El mundo entero estuvo al borde de convertirse en un planeta sin vida compleja. Las causas son todavía debatidas, pero el consenso científico apunta a una combinación catastrófica de erupciones volcánicas masivas en lo que hoy es Siberia, que liberaron cantidades inmensas de CO2 y metano, causando un calentamiento extremo y acidificación de los océanos, combinado con anoxia oceánica masiva, que básicamente significa que grandes porciones del océano se quedaron sin oxígeno. Si el Devónico ya había reducido drásticamente la diversidad de los trilobites, el Pérmico fue el golpe final. Los trilobites no sobrevivieron la extinción del Pérmico Triásico. Ahí terminó su historia. 300 millones de años después de aparecer, el último trilobite murió en algún punto alrededor de hace 252 millones de años, probablemente en aguas que se estaban quedando sin oxígeno, en un océano que se estaba calentando y acidificando de formas que ningún animal marino podía tolerar. Pero espera. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque si los trilobites murieron en la gran mortandad, junto con el 96% de todo lo demás, eso no es un misterio, eso es simplemente lo que pasó en la extinción más catastrófica de la historia.
El verdadero misterio está en los últimos millones de años antes de esa extinción. Y está en una pregunta que parece simple pero que los paleontólogos llevan décadas intentando responder. ¿Por qué los trilobites que habían sobrevivido todo lo anterior estaban tan debilitados al momento de la extinción del Pérmico que no pudieron sobrevivir? Porque cuando ves el registro fósil con detalle, lo que encuentras es que los trilobites ya venían en declive mucho antes de la gran mortandad. Durante el Carbonífero y el Pérmico, que son los periodos que van desde hace unos 350 hasta 252 millones de años, la diversidad de trilobites cae de forma progresiva y sostenida. No dramáticamente, no de golpe, sino gradualmente casi en silencio. Linaje tras linaje va desapareciendo, la cantidad de géneros disminuye, el rango geográfico se reduce. Y nadie sabe exactamente por qué. Esta pregunta, la del declive de los trilobites en el Paleozoico tardío, es uno de los problemas abiertos más interesantes de la paleontología moderna. Y hay varias hipótesis, ninguna de las cuales ha logrado un consenso completo. La primera y más intuitiva tiene que ver con la competencia. Recuerda que los trilobites habían dominado los ecosistemas marinos del Paleozoico durante más de 200 millones de años porque básicamente no tenían competidores serios. Pero a lo largo del Paleozoico, otros grupos fueron diversificándose y volviéndose más sofisticados. Los peces en particular cambiaron radicalmente el panorama. Los primeros peces eran organismos relativamente simples, pero a lo largo del Devónico y el Carbonífero evolucionaron hacia formas cada vez más eficientes como depredadores, con mandíbulas más poderosas, mayor velocidad y estrategias de caza más complejas. La hipótesis es que los peces óseos y cartilaginosos que diversificaron durante este periodo fueron depredadores tan eficientes que ejercieron una presión enorme sobre las poblaciones de trilobites, consumiéndolos más rápido de lo que podían recuperarse. Hay evidencia de esto en el registro fósil. Se han encontrado fósiles de trilobites con marcas de mordidas que corresponden a peces y se han encontrado fósiles de peces con restos de trilobites en sus contenidos estomacales fosilizados. Pero esta hipótesis no convence del todo a todos los paleontólogos, porque la depredación sola raramente extingue a grupos enteros y los trilobites habían evolucionado múltiples defensas contra depredadores, incluyendo esa capacidad de enrollarse que mencionamos. Ahora bien, el problema con la hipótesis de los peces es el timing. Los peces con mandíbulas, los que tendrían más capacidad de predar sobre trilobites, diversificaron principalmente durante el Devónico. Y si fue durante el Devónico tardío cuando los trilobites sufrieron la segunda de sus grandes crisis. Pero luego los trilobites sobrevivieron ese periodo y los peces siguieron existiendo y los trilobites continuaron por otros 100 millones de años más. Si los peces eran el problema, ¿por qué tardaron tanto tiempo en terminar de eliminar a los trilobites y por qué no eliminaron también a otros grupos de invertebrados marinos que compartían los mismos océanos? La respuesta podría estar en que los peces no eran el factor causante sino un factor agravante. Es decir, quizás la presión de los peces por sí sola no habría acabado con los trilobites, pero combinada con cambios en la química oceánica, con la reducción de los arrecifes de carbonato que eran el hábitat preferido de muchas especies y con otros factores que todavía no entendemos completamente, la presión de los peces fue suficiente para inclinar la balanza. Esta idea de que las extinciones raramente tienen una sola causa es uno de los temas más recurrentes en la paleontología moderna y los trilobites son un caso de estudio perfecto para ese principio. La segunda hipótesis tiene que ver con cambios en el entorno marino. El Paleozoico tardío fue un periodo de cambios climáticos significativos en la Tierra. Hubo periodos de glaciación, cambios en el nivel del mar y alteraciones en la química oceánica. Los trilobites, como muchos otros invertebrados marinos del Paleozoico, eran organismos que habían evolucionado en un océano con una química particular, con ciertos niveles de temperatura, oxígeno y pH. A medida que el Paleozoico avanzaba y el mundo cambiaba, es posible que los trilobites simplemente no pudieran adaptarse con suficiente velocidad a las nuevas condiciones. Hay algo que se llama depth of extinction. En biología evolutiva, la deuda de extinción, que es cuando un grupo de organismos está técnicamente condenado a desaparecer porque su entorno ya no es óptimo para ellos, pero todavía no se ha extinguido porque la extinción lleva tiempo. Es posible que los trilobites estuvieran en ese estado durante el Carbonífero y el Pérmico. Vivos pero básicamente viviendo de prestado. La tercera hipótesis es más especulativa pero quizás la más fascinante y tiene que ver con algo que los biólogos evolutivos llaman canalización evolutiva.
Básicamente la idea es que los trilobites después de 200 millones de años de éxito habían quedado tan especializados, tan optimizados para las condiciones del Paleozoico, que habían perdido la flexibilidad evolutiva necesaria para adaptarse a un mundo que cambiaba. Su plan corporal básico, ese exoesqueleto de calcita segmentado, esos ojos compuestos, esa forma de vida predominantemente bentónica o pelágica en mares templados y tropicales, había funcionado perfectamente durante tanto tiempo que no había ninguna presión evolutiva para cambiarlo. Y cuando el mundo cambió de formas que ese plan corporal no podía manejar, ya era demasiado tarde para reinventarse. Esto es algo que vemos en la naturaleza moderna también. Los organismos más especializados son frecuentemente los más vulnerables a los cambios rápidos. El panda gigante es adorable, pero es un desastre evolutivo porque toda su biología depende de que el bambú esté disponible en grandes cantidades. El koala es básicamente incapaz de comer nada que no sea eucalipto. Los trilobites quizás cayeron en esa misma trampa, pero a escala de 300 millones de años. Y luego está la cuarta posibilidad, que me parece la más perturbadora de todas, y es que quizás no haya una sola causa. Quizás el declive de los trilobites fue multifactorial, el resultado de una combinación de competencia creciente con peces más sofisticados, cambios graduales en la química oceánica que los fueron debilitando y una pérdida progresiva de flexibilidad evolutiva que hacía cada crisis más difícil de superar que la anterior. Y si eso es correcto, entonces la lección más importante de los trilobites no es sobre su extinción en sí, sino sobre su declive previo. Porque hay algo profundamente inquietante en la idea de que un grupo de organismos que había sobrevivido todo, que era indestructible por definición a cualquier escala de tiempo humana, podía estar muriendo en cámara lenta durante millones de años sin que nada lo detuviera. Muriendo no de un golpe catastrófico sino de un progresivo vaciamiento, de una acumulación de presiones que individualmente eran manejables pero que juntas resultaron fatales. Hay una pregunta que creo que merece su propio momento en esta historia. ¿Qué tan cerca estuvieron los trilobites de sobrevivir? No en términos de la gran mortandad, donde el 96% de todo murió. Eso fue una catástrofe sin precedentes y es comprensible que un grupo ya debilitado no sobreviviera. Sino en términos del declive del Carbonífero y el Pérmico. ¿Cuánto habrían necesitado cambiar las condiciones para que los trilobites sobrevivieran esos 100 millones de años? ¿Y llegaran a la extinción del Pérmico en mejor estado? Si los mares del Carbonífero hubieran sido un poco más cálidos o un poco más fríos, si los arrecifes que servían de hábitat a muchas especies hubieran persistido unos millones de años más, si los peces hubieran diversificado en una dirección ligeramente diferente, ¿podrían los trilobites haber sobrevivido hasta hoy? La idea es casi imposible de imaginar, pero técnicamente no es absurda. Si hubieran sobrevivido la gran mortandad como sobrevivieron las extinciones anteriores, habrían tenido 252 millones de años más de evolución. Para cuando llegaran a hoy, serían organismos completamente diferentes a los trilobites del Paleozoico, adaptados al mundo del Mesozoico y el Cenozoico, probablemente irreconocibles para alguien que viera fósiles del Cámbrico. Pero seguirían siendo trilobites. Y sería uno de los grupos de animales más fascinantes en los océanos de hoy. Volvamos al registro fósil por un momento porque hay algo sobre el momento exacto de la desaparición de los trilobites que complica todo lo que acabamos de decir. En paleontología hay algo que se llama el efecto Signor-Lipps, que es básicamente el reconocimiento de que el registro fósil no registra el último individuo de ninguna especie. Piénsalo así, si una especie tiene una población de millones de individuos y esa población va declinando durante miles de años hasta que queda un solo individuo, las posibilidades de que ese último individuo quede fosilizado son prácticamente nulas. Lo que el registro fósil registra es básicamente la última vez que había suficientes individuos de una especie, como para dejar fósiles con cierta frecuencia. Esto significa que cuando decimos que los trilobites desaparecieron hace 252 millones de años, lo que en realidad estamos diciendo es que esa es la última vez que encontramos fósiles de trilobites en buena cantidad. Pero es perfectamente posible que pequeñas poblaciones de trilobites hayan sobrevivido más allá de ese punto. Quizás miles de años más, quizás incluso más tiempo que eso, simplemente sin dejar rastro que hayamos encontrado todavía. Esta posibilidad se volvió mucho más interesante cuando en 2008 un equipo de investigadores reportó haber encontrado lo que creían eran estructuras de pistas de trilobites en sedimentos del Triásico, es decir, sedimentos depositados después de la extinción del Pérmico Triásico. Si eso se confirma, significaría que algunos trilobites sobrevivieron la gran mortandad y continuaron existiendo durante el Triásico, quizás durante millones de años después de que su extinción oficial ocurriera.
El hallazgo es controvertido, muchos paleontólogos lo cuestionan pero no ha sido refutado definitivamente. Y si es real, entonces los trilobites no murieron en la gran mortandad como víctimas de la extinción más catastrófica de la historia. Los trilobites sobrevivieron incluso eso. Y luego desaparecieron de todas formas. Lo que haría el misterio de su extinción aún más profundo. Los trilobites mudaban su exoesqueleto. Como todos los artrópodos, para crecer necesitaban desprenderse de su caparazón exterior y crecer uno nuevo. Y este proceso que se llama ecdisis los dejaba extremadamente vulnerables durante un periodo corto, mientras el nuevo exoesqueleto se endurecía. Lo interesante de esto desde el punto de vista del registro fósil es que cada trilobite individual producía múltiples exoesqueletos a lo largo de su vida. Cada vez que mudaba dejaba atrás un exoesqueleto vacío que podía fosilizarse. Esto significa que el número de fósiles de trilobites es significativamente mayor que el número real de trilobites que existieron, porque cada individuo dejaba múltiples fantasmas en el registro fósil. Se han estimado que existen más de 200,000 especímenes individuales de trilobites, descritos y catalogados en colecciones científicas alrededor del mundo, de los cuales muchos son exoesqueletos mudados y no individuos completos. Eso hace que los trilobites sean uno de los animales prehistóricos mejor documentados que existen. Y aún así no podemos explicar completamente por qué desaparecieron. Cuando los científicos comenzaron a analizar la historia evolutiva de los trilobites en detalle, lo que encontraron fue que la evolución en este grupo no era lineal ni progresiva. Había periodos de enorme diversificación seguidos de simplificación, linajes que evolucionaban hacia formas más complejas y linajes paralelos que evolucionaban hacia formas más simples. Había trilobites que perdieron los ojos no porque sus ancestros nunca los hubieran tenido sino porque los perdieron, evolutivamente al colonizar ambientes oscuros. Había trilobites que revirtieron a formas más simples después de haber tenido formas más complejas. La evolución no iba a ningún destino en particular, solo respondía a las presiones locales del momento. Y eso que parece una observación técnica tiene implicaciones filosóficas bastante profundas. Significa que el éxito evolutivo no tiene ninguna garantía de permanencia, que ser perfectamente adaptado a un entorno específico es una fortaleza y una vulnerabilidad al mismo tiempo, que la complejidad no es necesariamente una ventaja, que 300 millones de años de éxito no son ninguna protección contra un futuro que cambia de formas que no puedes predecir. Los fósiles de trilobites se encuentran en todos los continentes incluyendo la Antártida. Y esto no es una curiosidad, es una consecuencia directa de la deriva continental. Durante el Paleozoico, la configuración de los continentes era completamente diferente a la actual. Lo que hoy es la Antártida estaba en latitudes tropicales en algunos periodos. Lo que hoy son las montañas rocosas de Norteamérica era el fondo de un mar cálido poco profundo. Así que cuando encuentras un fósil de trilobites en el desierto de Utah, no estás mirando un animal que vivió en un desierto. Estás mirando un animal que vivió en un arrecife tropical hace 500 millones de años, que quedó enterrado en el fondo del mar, que fue comprimido bajo toneladas de sedimento durante millones de años, que viajó con la placa tectónica hasta latitudes norte, que fue levantado por las fuerzas de la tectónica hacia la superficie y que finalmente quedó expuesto por la erosión en algún cañón de Utah que un paleontólogo recorrió en 1995. Eso es lo que es un fósil de trilobites. Es una historia de 500 millones de años comprimida en un trozo de roca del tamaño de tu mano. Cuando un grupo tan diverso y abundante como los trilobites desaparece, no desaparece solo, se lleva con él toda una red de relaciones ecológicas. Los trilobites eran depredadores de otros invertebrados pequeños, eran presas de peces y cefalópodos. Eran detritívoros que reciclaban materia orgánica en el fondo marino. Eran filtradores que controlaban la composición del plancton en la columna de agua. Eran en muchos ecosistemas marinos del Paleozoico lo que los biólogos llaman especies ingenieras, organismos cuya presencia o ausencia transforma fundamentalmente la estructura del ecosistema. Cuando los trilobites declinaron, no solo dejaron vacíos nichos ecológicos que otros organismos tuvieron que llenar, cambiaron activamente las condiciones del ecosistema de formas que probablemente afectaron a docenas o cientos de otras especies. Y hay cierta ironía en esto. Los trilobites podrían haber contribuido a través de su declive a crear las condiciones que hacían más difícil su propia supervivencia. Los ecosistemas son sistemas complejos con retroalimentaciones que van en múltiples direcciones. Cuando un elemento dominante se debilita, las consecuencias a veces son predecibles pero a veces generan cascadas que nadie podría anticipar.
Los primeros registros históricos de fósiles de trilobites vienen de culturas que no tenían ningún marco de referencia científico para entenderlos. Los nativos americanos del desierto de Utah encontraron fósiles de trilobites hace miles de años y los usaban como amuletos y ornamentos. Algunos registros arqueológicos sugieren que los perforaban para usarlos como colgantes. En Europa, antes de que la paleontología existiera como disciplina, los fósiles de trilobites se llamaban asapus o entomolitos, y eran explicados como los restos de insectos petrificados por algún proceso misterioso. En Gales hay una especie de trilobites llamada Ogigio carella de Bucci que los galeses medievales llamaban St. Trillos Bids, las cuentas de San Trillo, y les atribuían propiedades medicinales y mágicas. Fue solo a finales del siglo XVIII y principios del XIX que los naturalistas comenzaron a entender que estos objetos eran los restos de animales reales que habían vivido en un pasado remoto. Y fue solo en el siglo XX que comenzamos a tener las herramientas para entender la escala completa de su historia. 300 años de ciencia paleontológica y todavía hay aspectos de la historia de los trilobites que no podemos explicar completamente. Si trasladamos la lógica evolutiva de los trilobites al mundo actual, lo que encontramos es algo que incomoda un poco. Los organismos que actualmente están más en riesgo desde una perspectiva evolutiva de largo plazo no son necesariamente los que están en peligro de extinción en el sentido tradicional. Los pandas gigantes están en peligro de extinción, hay menos de 2,000 en el mundo. Pero en términos de su linaje evolutivo son relativamente jóvenes y tienen características que, si el entorno cambia en la dirección correcta, podrían resultar ventajosas. Los tiburones, en cambio, son casi tan antiguos como los trilobites en términos evolutivos. Llevan unos 450 millones de años en los océanos y han sobrevivido 4 extinciones masivas. Pero eso no los hace inmunes a lo que está pasando ahora. La tasa actual de extinción de especies es entre 100 y 1,000 veces más rápida que la tasa de extinción de fondo, que es la tasa normal de extinción que ocurriría sin perturbación humana. Muchos científicos llaman a esto la sexta extinción masiva. Y si estamos en una extinción masiva, entonces los criterios de supervivencia van a cambiar. Las especies que prosperen no serán necesariamente las que están prosperando hoy, y algunas de las especies que hoy parecen robustas e indestructibles podrían estar sin saberlo en el mismo camino que los trilobites en el Carbonífero tardío. En la historia de la vida en la Tierra, hay una tendencia a pensar en términos de exitoso y fracasado. Los dinosaurios fracasaron porque se extinguieron, los mamíferos tuvieron éxito porque sobrevivimos. Pero esa forma de pensar está completamente sesgada hacia el presente. Si existieras 200 millones de años en el pasado y le preguntaras a cualquier naturalista alienígena que estudiara la Tierra qué grupo de animales tenía garantizado el éxito futuro, ese naturalista señalaría a los trilobites. 300 millones de años de éxito ininterrumpido, 20,000 especies documentadas, dominancia ecológica en todos los océanos del planeta, resistencia probada contra múltiples extinciones masivas. Nada en el registro de los trilobites hasta el Carbonífero tardío habría sugerido que ese grupo estaba condenado. Y sin embargo lo estaba. Lo mismo podría decirse de los humanos. No estoy haciendo aquí una predicción apocalíptica, no ese es el punto es que la historia de los trilobites es un recordatorio de que el éxito evolutivo no es una garantía, que las características que hacen a un grupo poderoso en un mundo específico pueden ser precisamente las que lo hacen vulnerable cuando ese mundo cambia, y que la indestructibilidad es siempre provisional. Siempre está condicionada por un entorno que puede cambiar de formas que ninguna adaptación previa puede anticipar. El último fósil de trilobites conocido viene de las capas rocosas del Pérmico tardío, de hace aproximadamente 252 millones de años. Es un espécimen del género Paratirolites encontrado en sedimentos de lo que hoy es Irán. Un animal de unos pocos centímetros de largo, con esos ojos compuestos que habían estado mirando los océanos del mundo durante 300 millones de años, que quedó enterrado en el fondo de un mar que estaba perdiendo oxígeno mientras los volcanes siberianos llenaban la atmósfera de CO2. No sabemos si fue el último de su especie. No sabemos si hubo otros después en algún rincón del océano que todavía no hemos explorado en el registro fósil. Solo sabemos que en algún punto el último trilobite murió. Y que el animal más resistente de la historia de la Tierra, el que había sobrevivido todo lo que el planeta le había lanzado durante 300 millones de años, finalmente dejó de existir. Y que todavía en el año en que estamos viendo este vídeo no podemos explicar completamente por qué ese declive comenzó cuando comenzó,
ni qué combinación de factores los llevó de ser los dominadores de los océanos paleozoicos a ser un grupo empobrecido y reducido que no pudo sobrevivir el peor día de la historia de la vida en la Tierra. Lo que sí sabemos es que estuvieron aquí durante más tiempo del que la mente humana puede realmente comprender. Estuvieron aquí. Y que el registro de su existencia tallado en roca en todos los continentes del planeta incluyendo en el hielo de la Antártida es uno de los testimonios más extraordinarios que existen de lo que puede lograr la vida cuando tiene tiempo suficiente. 300 millones de años de tiempo. Y todavía no fue suficiente. Si este vídeo os ha gustado, suscribíos al canal, activad la campanita y compartirlo con vuestros amigos para poder hacer más vídeos interesantes. Nos vemos pronto.